Y esta página, la gracia que tiene es que nos da como una forma de poder visualizar los átomos que estamos agregando en cada lado para ver cuánto nos falta de cada uno al otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, nosotros, para realizar este ejercicio, nosotros vamos a escribir cuántos átomos tenemos de cada elemento. En este caso, tenemos que anotar los elementos que tenemos a cada lado de la reacción. Este lado de acá se llaman, recordemos, los reactivos, y el otro lado se llaman los productos. Reactivo porque es lo que reacciona, producto porque es lo que se produce. Entonces aquí nosotros tenemos que nitrógeno tenemos 2, que aquí hay un 2, recuerden que este 2 representa cuántos átomos hay de la letra anterior, en este caso tenemos 2 átomos de nitrógeno, y de hidrógeno tenemos 2 átomos también. Entonces nosotros anotamos aquí que tenemos 2 átomos de nitrógeno y 2 átomos de hidrógeno. Al otro lado nosotros vamos a escribir los mismos elementos, ya que no pueden haber elementos distintos, tienen que ser los mismos. Si hubieran elementos distintos, la reacción química no estaría bien. Bueno, al otro lado nosotros tenemos solamente un nitrógeno y tenemos 3 hidrógenos, ¿sí? Entonces así es como quedó nuestra proporción. Tenemos que a un lado tenemos 2 nitrógenos y 2 hidrógenos, y al otro lado tenemos un nitrógeno y 3 hidrógenos. Ok, para resolver este ejercicio, nosotros tenemos que igualar la cantidad de átomos en ambos lados. Acá tenemos 2 nitrógenos y acá tenemos solo uno. Entonces nosotros tenemos que multiplicar esta cantidad de nitrógeno por un número tal que nos dé a los dos lados la misma cantidad. En este caso, como acá hay un 2 y acá hay un 1, nosotros este 1 lo vamos a multiplicar por 2. Para que nos dé 2. Y de esa manera, en ambos lados tenemos la misma cantidad de nitrógeno. Este 2 que colocamos acá es un 2 que va acá adelante. De ahí sale ese 2. Y este 2, al estar acá adelante, va a multiplicar el 1 que tiene el nitrógeno. Y por eso ahora ya no vamos a tener solo un nitrógeno, sino que lo vamos a tener 2 veces. Porque esto es lo mismo que decir esto. Entonces, al sumarlo, nosotros vamos a decir que tenemos 2 nitrógenos, y los hidrógenos vamos a decir que tenemos 6. ¿Por qué? Porque como habían 3 inicialmente y lo multiplicamos por 2, vamos a tener un total de 6 nitrógenos. Lo mismo que yo les estoy mostrando aquí. 3 y 3 son 6. Ok, como nosotros vamos a tener 6 en la cantidad de producto que se forma en hidrógeno, nosotros tenemos que también tener 6 al inicio. ¿Por qué nosotros vamos a tener que tener 6 al inicio? Porque en ambos lados tiene que haber la misma cantidad. Nosotros los nitrógenos los tenemos bien, pero los hidrógenos están mal. Acá tenemos menos de lo que se produce. ¿Por qué número podríamos entonces multiplicar la cantidad de hidrógeno? Lo vamos a multiplicar, en este caso, por 3. De esta manera, 2 por 3 nos va a dar 6, y en ambos lados de la ecuación nosotros vamos a tener la misma cantidad de átomos. Y este 3 que va acá, nosotros lo colocamos aquí. Que esto indica que son 3 veces los hidrógenos, que antes eran 2, ahora 3 por 2 serían 6. Y de esa manera nosotros equilibraríamos nuestra ecuación. Una vez que nosotros hayamos equilibrado nuestra ecuación, vamos a obtener algo como esto. 2 átomos de nitrógeno, y se forman 2 átomos de nitrógeno. 3 moles de hidrógenos diatómicos van a formar entonces 3 moles de hidrógeno también. ¿Esto a qué me refiero? A que vamos a tener 6 hidrógenos aquí, y aquí como es 2 por 3, también van a haber 6 hidrógenos, ¿sí? Es un tema de que hay igualdad. Eso es lo que tenemos que buscar entonces con este tipo de ejercicios, buscar que en ambos lados haya la misma cantidad de átomos. Entonces, para ello, voy a repetir, el primer paso que nosotros realizamos, entonces, es escribir cuántos átomos tenemos de cada elemento. En este caso, N2 significa 2 átomos de nitrógeno, H2 significa 2 átomos de hidrógeno, N1, 1 átomo de nitrógeno, H3, 3 átomos de hidrógeno. Entonces, después de que nosotros ya determinamos cuántos átomos tenemos de cada elemento, tanto en los reactivos como en los productos, nosotros tenemos que empezar a multiplicar por números tales que a los dos lados nos dé la misma cantidad.
En este caso 1 por 2 nos va a dar 2, y en este caso también 3 por 2 nos va a dar 6, para que en el otro lado 2 por 3 nos dé 6 también. ¿Sí? Y ahí después nosotros reemplazamos los números por los cuales multiplicamos en la reacción y nos quedaría entonces equilibrada nuestra reacción química. ¿Sí? Vamos. Recording in progress. Me gusta que diga eso. Bueno, vamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser entonces el equilibrio de ecuación. Nuevamente, recuerden que estas ecuaciones siempre hay que equilibrarlas. Y vamos entonces. Nosotros acá vamos a anotarlo, lo voy a hacer rápido, porque ya habíamos hablado de este tema. HCl, AL. HCl, AL. Hidrógenos tenemos 1, cloro tenemos 1, aluminio tenemos 1. Hidrógeno tenemos 2, cloro tenemos 3, aluminio tenemos 1. Ya, miren, si yo pongo un 2 acá, nosotros vamos a tener la misma cantidad de hidrógeno, pero vamos a tener 2 cloros y acá tenemos 3. Entonces aquí hay un truco que consiste en ponerle un 2 al tiro acá. ¿Por qué un 2? Porque como este es un 3, es más fácil transformarlo en un número par. Entonces nosotros vamos a decir 3 por 2, que van a ser 6, y 2 por 1 van a ser 2, que son los aluminios. ¿Ok? Recuerden este truco, como aquí era impar y acá también es impar, si nosotros este lo multiplicamos por 3, nosotros vamos a tener la misma cantidad de cloro en los dos lados, pero vamos a tener 3 hidrógenos y 2 hidrógenos. Y un 3 nunca se va a transformar en un 2 y un 2 en un 3 tampoco, porque ningún número entero multiplicado por 3 nos va a dar 2, ni ningún número multiplicado por 2, número entero, va a dar 3. Entonces lo más fácil es multiplicar todo aquí por 6 al tiro. Entonces nosotros vamos a tener 3 por 2, que son 6 cloro. 3 por 2, que son 6 cloro. Entonces para equilibrarlo acá, nosotros vamos a multiplicar 1 por 6. Y de esta manera nosotros vamos a tener 6 cloros. Pero también este 6 va a multiplicar al 1 del hidrógeno, entonces vamos a tener también 6 hidrógenos. Entonces, de esta manera nosotros equilibramos los cloros y nos queda equilibrar entonces el hidrógeno y el aluminio. El hidrógeno dice que tenemos 6 al lado izquierdo, entonces al lado derecho tenemos 2, y 2 por 3 nos va a dar 6. Entonces nosotros vamos a poner un 3 acá adelante, porque 3 por 2 son 6, y así nosotros tenemos la misma cantidad de hidrógenos a los dos lados. Y lo último que nos quedaría equilibrar entonces sería el aluminio, que en el lado derecho tenemos 2 por 1, que serían 2 aluminios, y en el lado izquierdo solo tenemos 1. Entonces, ¿por qué número lo multiplicamos? Lo multiplicamos por un 2. 2 por 1 nos va a dar 2 aluminios en ambos lados de la reacción. Y ahí es como nosotros tendríamos equilibrada nuestra ecuación. Ok. Ahora necesito que a esto le pongan mucha atención, porque esto es clave para entender los siguientes conceptos que vamos a trabajar. Reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Ok? Bueno, vamos. Vamos a ello. Vamos a ello. Miren, dicen que con 6 moles de cloro combinados con 2 moles de aluminio vamos a formar o producir, recuerden que estos son los productos y reactivos. Estos reaccionan para producir 2 moles de cloruro de aluminio más 3 moles de hidrógeno molecular. Molecular porque son hidrógeno diatómico. Dos hidrógenos juntos se llama también hidrógeno molecular. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que 6 moles reaccionan con 2 para formar 2 y 3. Que es un poco como lo que yo les explicaba el otro día, que tenía que ver con preparar sándwich. Preparar sándwich. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 6 de algo y 2 de esto para formar 2, entonces nosotros vamos a seguir la misma proporción que realizábamos en los ejercicios en clase. Ejemplo, si yo tengo 12 de esta sustancia, voy a necesitar 4 aluminios para formar 4 y formar 6. Y ustedes me dirán, ¿y esto por qué? Bueno, porque si nosotros usamos el doble de cantidad,
vamos a formar entonces el doble de producto. Si nosotros usamos el doble de reactivo, formamos el doble de producto. Si nosotros usamos 4 veces la cantidad de reactivo, nosotros vamos a obtener 4 veces la cantidad de producto. ¿Sí? Entonces esto va a seguir una regla, se sigue una proporción. Y eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando y evaluando en la prueba. Si nosotros tenemos que con 6 moles necesitamos 2 de aluminio, ahora si nosotros tuviéramos 8 moles y de aluminio tuviésemos solamente 1, ¿qué es lo que nos va a decir? Es que tenemos más ácido del que necesitamos y tenemos menos aluminio del que necesitamos. Como tenemos más ácido, nosotros vamos a llamar al ácido ahora mismo reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque tenemos más de lo que necesitamos. Tenemos 8 y solamente necesitamos 6. Y si nosotros tuviéramos 1, nosotros tendríamos menos de la cantidad que se necesita, entonces lo llamaríamos reactivo que limita nuestra reacción. Limitante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos más aluminio para poder seguir produciendo productos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a poder determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo de exceso según los ejemplos que nosotros entreguemos, igual como lo hicimos con los sándwiches en clase. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo que tengo 12 de ácido clorhídrico, pero de aluminio solamente tengo 3, nosotros podemos determinar cuál es el reactivo limitante y cuánto es la cantidad que se va a producir de producto finalmente. Ok, y nosotros lo vamos a realizar. Nosotros sabemos que con 6 moles de cloro necesitamos... A ver, lo voy a sacar de otro color. Si nosotros, según la ecuación original, dice que con 6 moles de ácido clorhídrico vamos a necesitar 2 moles de aluminio, entonces con 12 moles de cloro, ¿cuánto aluminio vamos a necesitar? Esto es una incógnita. Entonces nosotros para resolver esto vamos a hacer una regla de 3. Y esta regla de 3 es multiplicando y dividiendo. ¿Ok? Deme un segundo, deme un segundo. Vuelvo al tiro. No me demoro nada. Perdón. Ahora continúo. Recording in progress. Bueno, vamos. Entonces, si yo les decía que con 6 moles de ácido clorhídrico necesitamos 2 moles de aluminio, entonces nosotros podemos calcular cuánto aluminio necesitamos si tenemos 12 moles de ácido. ¿Cómo se resuelve esto? Multiplicando cruzado y dividiendo. Entonces nos dice 12 por 2 dividido en 6. 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice esto? Que si con 6 moles de aluminio nosotros necesitamos 2, con 12, que es el doble, vamos a necesitar 4, que es el doble también de 2. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. El tema acá es que si con 12 nosotros necesitamos 4 y según nuestro ejercicio solamente tenemos 3, ¿qué es lo que nos va a indicar? Es que nos falta aluminio. Porque dice que aluminio necesitamos 4 y solo tenemos 3, entonces nos falta aluminio. Como nos falta aluminio, nosotros vamos a saber que el aluminio es el reactivo en... perdón, me equivoqué. Como nos falta aluminio, el aluminio se vuelve el reactivo limitante. ¿Por qué limitante? Porque limita la reacción. Limitante. Reactivo limitante. ¿Por qué? Porque nos falta aluminio. Según este ejercicio que hicimos, esta regla de 3, nosotros nos indica que nosotros necesitamos 4 aluminios, pero solamente tenemos 3 aluminios, como se puede observar aquí. Entonces, es el reactivo que limita nuestra reacción. Ok, vamos a calcular entonces con nuestro reactivo limitante cuánto ácido realmente necesitamos. Ok, voy a calcularlo ahora entonces con otro color. Voy de nuevo. Si nosotros teníamos que con 6 moles de ácido íbamos a necesitar 2 de aluminio, como dice la ecuación original, con 3 de aluminio, ¿cuánto ácido vamos a necesitar? Y entonces
Aquí nosotros vamos a realizar el mismo cálculo que hicimos recién, multiplicando cruzado, y el resultado lo vamos a dividir. Entonces quedaría 6 por 3 dividido en 2. Estos son 3, y 3 por 3 son 9. ¿Qué es lo que nos indica? Que la cantidad de ácido que nosotros necesitamos para 3 moles de aluminio son 9 de ácido. ¿Y cuánto teníamos nosotros? La cantidad de ácido que nosotros teníamos era 12. Como nosotros teníamos la cantidad 12 y solamente necesitamos 9, desde ahora entonces vamos a entender al ácido como el reactivo que está en exceso. Tenemos más ácido del que necesitamos. Exceso. Entonces nosotros tenemos más ácido del que necesitamos. ¿Por qué? Porque la cantidad que necesitamos son solo 9 moles. Y nosotros tenemos 12. Entonces nosotros vamos a tener que la cantidad de ácido que tenemos es un exceso de ácido. Tenemos más del que necesitamos. Y la cantidad de aluminio tenemos poca cantidad. Entonces tenemos una cantidad que limita nuestra reacción y tenemos una cantidad que excede la cantidad que necesitamos. ¿Ok? Allí estarían entonces nuestros dos cálculos. Cómo determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Solamente tienen que hacer una regla de 3, donde arriba van los dos números de arriba y abajo van los dos números de abajo. Pero nosotros vamos a dejar uno de ellos como incógnita. En la primera instancia dejamos el 3 como incógnita y en la segunda instancia dejamos el 12 como incógnita. Y el valor que nos dio en vez de 3 fue 4, entonces significó que nosotros teníamos o necesitábamos más aluminio del que teníamos, entonces determinamos que el aluminio era un reactivo limitante. Y en la otra parte nosotros calculamos cuánto ácido necesitábamos para 3 moles de aluminio y determinamos que la cantidad de ácido que necesitábamos eran 9 moles. Y 9 moles era una cantidad más pequeña que la que teníamos inicialmente, que era 12. Entonces, nosotros dijimos que como necesitábamos menos ácido del que teníamos, porque teníamos 12 y necesitábamos 9, entonces el ácido sería el reactivo en exceso. ¿Ok? Bueno, deme un segundo. Recording in progress. Ya, vamos. Entonces, nosotros habíamos determinado que este es el reactivo que estaba en exceso. En exceso porque teníamos más de lo que necesitábamos. Recuerden que necesitábamos 4 y teníamos 3, entonces nos sobraba. Y este era el reactivo limitante. Limitante. Entonces, para calcular la cantidad de producto que se va a formar, nosotros vamos a hacer una regla de 3, pero sí o sí necesitamos usar el reactivo limitante para hacer esta regla de 3. ¿Y cómo va a ser esta regla de 3? Muy sencilla, muy sencilla. Si con 2 moles de aluminio se forman 2 moles de cloruro de aluminio, entonces con 3 moles de aluminio, ¿cuántos moles de cloruro de aluminio se van a formar? Y lo hacemos acá, es súper sencillo, súper sencillo. Si con 2 moles de aluminio se forman 2 moles de cloruro de aluminio, entonces con 3 moles de aluminio, ¿cuánto cloruro de aluminio se puede formar? Nosotros vamos a hacer este mismo cálculo que les mencioné antes, multiplicamos cruzado y dividimos. Y sería 3 por 2 dividido en 2. 3, ¿sí? Si 2 forman 2, entonces 3 forma 3. Es que sigue la misma proporción. Si 4 forman 4, entonces 5 formarían 5. Si 10 forman 10, entonces 11 formarían 11, ¿sí? Es que va así. Entonces la cantidad de producto que se va a formar va a ser 3 moles de esta sustancia, con 3 moles de aluminio y 12 de ácido. Y también podríamos calcular cuánto hidrógeno se va a formar. Y vamos a hacer lo mismo. Si con 2 moles de aluminio nosotros vamos a formar 3 moles de hidrógeno, entonces con 3 moles de aluminio vamos a formar X cantidad de hidrógeno. Entonces nosotros vamos a decir 3 por 3 dividido en 2. 3 por 3 son 9 y 9 dividido en 2 son 4,5. Entonces, ¿qué dice? Que vamos a formar 4,5 moles de esta sustancia que está acá. ¿Listo?
Y ahí nosotros tendríamos calculado todos los ejercicios tipo que van a entrar en la prueba solemne. Reactivo limitante, reactivo en exceso, equilibrio de ecuación, ley de conservación de la masa, cantidad de producto que se va a formar en moles. Nosotros no vamos a preguntar cuánto producto se va a formar en gramos, solamente en moles. Y hasta ahí yo estaría bastante conforme con que ustedes lograran estudiar esto. ¿Sí? Voy a proponer otro ejercicio, último, para que nosotros determinemos todos estos cálculos, y con esto ya demos, entonces cierra esta parte. ¿Sí? Voy a volver a hacer un ejercicio totalmente distinto, calculando todo lo que hemos calculado, todo lo que se ha visto, etc. Pero lo que no vamos a calcular de nuevo es equilibrio de ecuaciones, ya que en un inicio nosotros lo practicamos 2 veces. ¿Sí? Solo por eso. Entonces voy a inventar números, voy a decir que aquí tenemos, digamos números pequeños, 8, y... No, es que está muy pequeño. Digamos 20, y de este, digamos, 6. Está difícil ver cuál es el reactivo limitante, no tanto. Cuál es el reactivo limitante en exceso, pero lo vamos a calcular ahora mismo. Diciendo que con 6 de ácido clorhídrico necesitamos entonces 2 de aluminio. Entonces, para 20 de ácido, ¿cuánto aluminio vamos a necesitar? Pregunta. Entonces nosotros aquí lo resolvemos y decimos 20 por 2 dividido en 6. 20 dividido en 3 son 3 por 6, 18. Sobran 2. 2, 3 por 6, 18 nuevamente. Entonces son 6,6 periódicos. Para 20 de ácido clorhídrico vamos a necesitar 6,6 de aluminio. Y en este caso nosotros no tenemos 6,6, solo tenemos 6. Entonces nos falta el 0,6. Entonces, ¿qué significa? Nuevamente, el ácido es el reactivo que está en exceso. ¿Por qué? Porque nos falta aluminio para poder realizar nuestra reacción, ya que tenemos menos aluminio del que necesitamos. Vamos de nuevo entonces a calcular con los 6 de aluminio cuánto ácido necesitaríamos. Entonces nosotros decimos que con 6 se forman 2, entonces con 6 se forman X. 6 por 6 son 36, y 36 dividido en 2 son 18. ¿Y qué es lo que nos dice entonces? Que para 6 moles de aluminio nosotros vamos a necesitar 18 de ácido. El problema es que nosotros tenemos 20, tenemos más ácido. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Que el aluminio es el reactivo limitante. Porque necesita menos ácido del que tenemos. Entonces significa que le falta ácido. Si tuviera, o sea, le falta aluminio. Si tuviera más aluminio, podría realizar más reacción. Bueno, y como yo le indicaba, estos ejercicios se realizan para determinar la cantidad de producto, se hacen con el reactivo limitante. Entonces nosotros vamos a borrar acá, y vamos con el reactivo limitante, vamos entonces a ver cuánto se nos puede producir. Y voy de nuevo. Si con 2 de aluminio se formaban 2, con 6 de aluminio se van a formar 6. Es que sigue el mismo número, ese estaba muy fácil. Voy con el otro. Si con 2 de aluminio se necesitan 3, entonces con 6 de aluminio se necesitan X. 6 por 3 son 18, y 18 dividido en 2 son 9. Y ahí estaría, nosotros tendremos resuelto nuestro ejercicio. Y con esto entonces doy cierre al video también. Gracias por verlo. Espero que les sirva. Saluditos. Bye.